Buenas, buenas. 2 de mayo, 3:48 de la tarde. Un gusto saludarles. Espero que estén súper bien. Como ustedes saben, pues el día de ayer se llevó a cabo la elección del directorio en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, 1 de mayo, y pues han habido muchos análisis a raíz justamente de todo lo que sucedió. Voy a compartir a continuación un fragmento del programa Por Tres Razones de Colombia en el que Evelyn Falls está hablando con pues el dúo dinámico, ¿verdad? Mario Quirós e Ignacio Zurdia en una conversación pues bastante interesante. Voy a compartir un fragmento pequeño y lo vamos a comentar. Vamos a ver el tema de la renovación en los partidos tradicionales, en el PLN y en el PUS. Y ustedes dirán de repente, ¿por qué es importante eso? Porque si nos ponemos a pensar que el 87% de la población, este es un número muy valioso, si nos ponemos a pensar que el 87% de la población no se identifica con un partido político, eso está claro, o sea, no hay preferencia por partidos políticos, por lo tanto, ese 87% de la población no se identifica ni con el PLN ni con el PUSC. Y coincide, si ustedes lo observan, coincide. ¿Cuánta gente fue a votar en la convención del PLN? 160.000, dicen, más o menos. 160.000 personas. ¿Eso cuánto representa? ¿Un 3%, 2% del padrón electoral, más o menos? Representa muy poco, en todo caso. Muy, muy poco. 100 menos 87, 13. ¿Ok? Ahí nos quedan, digamos que sea 3%, nos queda 10%. ¿Cuánta gente fue a la convención del PUSC? Si por la víspera se saca el día, así como muestran los números, muy probablemente en las elecciones del 2026, dos partidos que actualmente están en la Asamblea Legislativa podrían ya no estar si observamos los números. ¿Ok? Pero bien, vamos a ver el tema de la renovación. Bueno, y estaba comentando por qué esto es importante. Porque para entender la realidad electoral del país, hay que comprender también qué está sucediendo con aquellos partidos que tradicionalmente han formado parte de la vida política, que han ido perdiendo fuerza, y me refiero específicamente al PLN y al PUSC, porque el PAC ya no juega, al menos en este momento ya no existe, y esa es la verdad. No sabemos qué va a pasar en el 2026, pero en este momento no figuran en el mapa político. Pero el PLN y el PUSC se han ido apagando, apagando, apagando poco a poco a lo largo de los últimos años. Tal es así que los dos gobiernos anteriores no fueron de ellos. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Paradójicamente, la gente no cree en los partidos políticos, pero la Asamblea, de alguna manera, trae al bipartidismo al directorio para ese último año. ¿Es eso lógico? Vamos a ver. En función de lo que quiere la gente y de lo que piensa la gente, es completamente ilógico, más que ilógico, contradictorio. Pero en función de los intereses de los partidos políticos, es completamente lógico. Entonces, vuelvo de necio con el tema de la representatividad. ¿A quiénes representan realmente los diputados? Hice una publicación en mi Facebook hace unas horas y planteaba justamente eso con base en una imagen que por ahí me hicieron llegar. Le voy a dejar el enlace de esa publicación en comentarios por si la quieren ver. Es un texto que ahí escribí. Pero bueno, vamos a ver qué dicen Ignacio Zurdia y Mario Quirós. Y lo comentamos rápidamente después. Y esto de cara a las elecciones del 2026. Ahora, también ambos partidos tienen ya un candidato a la presidencia, tanto el Partido Unidad Social Cristiana como el Partido Liberación Nacional. Eh, si actuaron bien, son gente joven, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo. Sí. Yo me pregunto también, cuando los vi actuar así, con la política añeja, ¿dónde está el accionar joven en la política añeja? Yo no lo vi. Y yo se los dije a ellos, a ambos se los dije, porque no lo vi.
No vi ese cambio de timón de decir, bueno, ya las cosas no las vamos a hacer así. Ahora vine yo y aquí está la renovación. Hoy no lo vi y no sé si ustedes lo vieron. No, yo creo, Evelyn, que evidentemente, de nuevo, lo que vimos hoy, bien o mal, o sea, uno puede entender, como bien Ignacio usó ahora una frase que me parece bien, en ese búnker, en esa caja de la Asamblea Legislativa, Resonancia, sí. uno puede entender que se caiga en esa lógica. Pero ¿y dónde están ellos, Mario? Bueno, ¿Dónde está Álvaro a Ramos y eso Juan Carlos voy. Hidalgo? Vamos a ver, Álvaro Ramos, que se supone que es el candidato de Renovación de Liberación Nacional, va a una reunión. Bueno, vamos a ver. Primero, en los debates dijo, en alguno de los debates, no me acuerdo en cuál, dijo que se iba a posponer la decisión sobre la presidencia hasta que hubiera electo un candidato, pues le iban a dar la deferencia al candidato de que opinara. Queda electo, va a la reunión de fracción, sale don Rodrigo Arias de esa reunión como candidato, empiezan a llover las críticas y don Álvaro Ramos lo que hizo fue meter reversa a decir prácticamente que él era un testigo de honor, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, muy bien. ahí lo que demuestra Evelyn es que todavía don Álvaro, y no sé si lo va a lograr, está muy lejos de tener influencia, control, pongámosle el apellido que sea sobre la estructura. Entonces, Y don Álvaro, ¿realmente la renovación de Liberación Nacional? bueno, esa es la gran pregunta que queda con don Álvaro. Y don Juan Carlos, vamos a ver, los mensajes de la unidad, y yo insisto, los mensajes que manda hoy, pero los mensajes que manda hace varias semanas, creo que la unidad tiene que revisar muy seriamente su estrategia de comunicación. Don Juan Carlos Hidalgo no estuvo presente en el país el día en que se renovaron las estructuras del partido. A hoy no está en el país, hasta donde sé, pero tal vez después del espectáculo que da la unidad hoy, tal vez lo mejor sea no estar en el país, pero se ha demostrado que tampoco don Juan Carlos tiene una influencia pesada, al menos sobre la fracción. Entonces, si ambos líderes, sangre joven, mentalidad de cambio, no tienen esa injerencia, esos bríos como para manejar o para imponerse en las viejas estructuras, pues seguirán funcionando como siempre. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces y los datos están ahí. Ya no se vota por partidos políticos, se vota por figuras. El tema es que con las figuras dentro de esos partidos políticos tradicionales, ¿cómo haces para competir con esa losa encima, representar a esos partidos políticos tradicionales? Sobre todo cuando no solo es un tema de una estrategia de comunicación, es si podés llevar a cabo una estrategia de comunicación de distanciamiento de esas cúpulas tradicionales. Lo estamos viendo con don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos, claramente, lo dijimos muchas veces, don Álvaro Ramos ganó gracias a tanto la cúpula como las grandes estructuras de Liberación Nacional. El voto duro principal de Liberación Nacional, que probablemente la mayoría son muy afines a esa estructura tradicional de Liberación Nacional. Entonces se refleja precisamente en la escogencia de don Rodrigo Arias como el candidato cuando él dio el apoyo, tácito al menos, y después dijo, no, fue una decisión de la fracción de Liberación Nacional de apoyar a don Rodrigo Arias, a mí no me tomen, ¿verdad?, en cuenta, pero por favor, sos el candidato presidencial, si hay un momento para que vos tomes el liderazgo del partido político, Liberación Nacional en este caso, era ese momento. Era ¿verdad? ese, y el momento pasa. Es decir, hay un momento para todo, el momento pasa. Y no es que para después, porque eso se llama procrastinar. Ahora, el oficialismo Muy bien, vamos a ver. Eso era lo que quería que pudiéramos revisar. Y esto sirve también como elemento o insumo, más bien, cuando uno tiene conversaciones con personas que van justamente con la línea, la creencia o la afinidad hacia un partido tradicional como el PLN o el PUSC. Es totalmente entendible que estas personas que comulguen con estas ideas, pues digan, sí, yo apoyo a Álvaro Ramos, yo apoyo a Juan Carlos Hidalgo, está muy bien. Y ahí es donde se genera la conversación. Entonces, vamos a ver, desmenucemos un poquito de esto. ¿Por qué llega Álvaro Ramos a ser candidato del Partido Liberación Nacional? Rápidamente. Eran cinco precandidatos. Uno se echa para atrás, don Enrique Castillo. Vio que no era posible, que no tenía posibilidad, estaba invirtiendo demasiado dinero. Marvin Taylor, que a mi juicio de repente era la persona más preparada, pero lamentablemente la persona con menos carisma.
y menos capacidad de repente para transmitir sus ideas. Las ideas que seguramente él las tiene bien construidas en su cabeza. Entonces, no fue. Carolina Delgado, una persona que al parecer es muy firme en sus convicciones, pero un poco nebulosa en sus propuestas, no muy clara, em, no logró venderse, no logró vender su imagen y sus ideas. Gilbert Jiménez, Gilbert Jiménez, pues es una persona, pues la verdad es que puede hasta caer bien en algún momento. Parece o se hace ver como una persona muy auténtica, pero evidentemente no contaba con la preferencia de la gente, la preferencia necesaria. Entonces, en medio de esa competencia aparece Álvaro Ramos. Y Álvaro Ramos, y esto es un criterio personal, ustedes dirán si están de acuerdo o no, tampoco tenía las grandes credenciales como para poder ganar tranquila y libremente la Convención de Liberación Nacional. Álvaro Ramos contó, como bien lo dijo Ignacio Zurdi, contó con todo el apoyo y la estructura del Partido de Liberación Nacional, las estructuras internas del Partido de Liberación Nacional. Nadie produjo los materiales audiovisuales, los videos, ni tuvo la presencia en redes, que eso cuesta en todo sentido, desde plata hasta producción, ¿ok? Eso cuesta mucho, cuesta demasiado. Nadie tuvo esa palanca, ese músculo, ese empuje como Álvaro Ramos. ¿Por qué? Porque Álvaro Ramos efectivamente contaba con el apoyo de personas altamente influyentes, vamos a decirlo así, dentro del Partido de Liberación Nacional. Y entonces aquí, este es el punto al que voy. Dice doña Evelyn Fachler, ¿dónde está la gente joven que representa renovación? Ahí difiero un poquito, respetando obviamente la opinión o el planteamiento de doña Evelyn. ¿El ser joven necesariamente implica renovación? No, no, la verdad que no. Pueden haber jóvenes con pensamientos tradicionales, viejos, arcaicos, retrógrados, ¿verdad? O sea, eh, pensamientos paleolíticos, digamos, sobre la realidad nacional. Entonces, Álvaro Ramos, el hecho de ser joven o el más joven de los cuatro precandidatos al final, no significa que representara renovación. De hecho, si escuchamos el discurso de Álvaro Ramos, vamos a escuchar dos cosas. Si ustedes observan y escuchan bien. Número uno, un discurso muy tradicional. Muy, muy, muy tradicional. Sumamente tradicional, apegado a la institucionalidad, a la historia del partido. Ese es el discurso de Álvaro Ramos. Y por otra parte, es un discurso no consistente. Ahí dieron ejemplos. Ahí dieron ejemplos claros que él iba a ver cuál iba a ser su postura con base o enfocado a la elección de la presidencia del Congreso, la postulación, y al final como que se hizo a un lado, se echó para atrás, que él nada más estaba observando en aquella reunión y ya. O cuando dijo que la caja podía absorber y administrar directamente los cientos de bytes que están que en ese momento estaban por adjudicarse. Y posteriormente después dijo, no, que estaba a favor de la tercerización. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto esas ideas y esas convicciones de Álvaro Ramos son consistentes, tienen bases fuertes? ¿Dónde está el criterio base que hace que una persona construya las ideas y las propuestas que le manifiesta a los demás? ¿Será por eso de repente que no quería ir a algunos debates, como en Trivisión o en OPA? ¿Por qué no? ¿Por audiencia? Mm, yo lo dudo mucho. Los medios, si ustedes observan a los medios de comunicación se les puede evaluar por dos cosas. Por tres. Uno, la comunidad que tiene. Un medio de comunicación puede tener 1 millón de personas siguiéndolos, pero no por eso tiene buen alcance. Porque yo sigo a muchísimos medios de comunicación, pero yo me enfoco en ver determinados medios de comunicación, aunque sigo a los demás. ¿Ok? Es como que yo tenga vínculos familiares con alguien, pero no por eso todo el tiempo lo visito.
¿Ok? Entonces, ese es el tema. Ese es un punto. El otro punto es la cantidad de interacciones. ¿Cuántas veces le reaccionan a una publicación? Y ustedes van a ver el número. 100 reacciones, 200 reacciones, 500 reacciones. ¿Ok? Muy bien. Eso es una manera de medirlo. La otra es los comentarios. Bueno, entre las reacciones puede estar también compartir y etcétera. Y los comentarios. Pero dentro de los comentarios está el tercer punto, la calidad del comentario. Vean ustedes ciertos medios de comunicación y métanse a ver los comentarios. ¿Cuántos de esos comentarios son críticas hacia esos medios de comunicación? ¿O cuántos apoyan y agradecen la información que esos medios de comunicación comparten? Y cuando agarramos esos tres elementos, yo se los di en un orden, pero en realidad la importancia sería al revés. El último de primero, el segundo queda de segundo, y el tema de la población sería, la verdad, un tercer elemento. En Internet hay unas herramientas que miden en el engagement. Es un término a nivel de marketing que es como el enganche, digámoslo así, ¿ok? ¿Cuánto engancha una red social, un canal, ¿verdad? Etcétera, con su audiencia? Y eso no depende de la cantidad de seguidores. Depende del tipo de interacción, del tiempo en el que la gente entra y se queda en ese perfil o en esa cuenta o en esa página. Eso para que lo tengan ahí presente. Entonces, volvemos. Álvaro Ramos representa realmente la renovación del Partido de Liberación Nacional. En lo personal, muy personalmente, yo creo que esa renovación podía estar más en Gilbert Jiménez o en Carolina Hidalgo, personalmente. Renovación, o sea, como caras diferentes, ideas diferentes. De repente por ahí, no digo buenas, digo diferentes, ¿ok? Diferentes a lo que viene trayendo Liberación Nacional. Álvaro Ramos lo que hace es reproducir una serie de discursos, de frases, parlamentos, guiones, que a veces los lleva escritos ahí cuando está haciendo algún tipo de conferencia o de ponencia y tiene un papelito. Él lo que hace es reproducir aquello que se ha venido diciendo en Liberación Nacional por mucho tiempo. Es lo que ha dicho Oscar Arias, José María Figueres en su momento, solamente que esa vez lo dice Álvaro Ramos con su tono, con su ritmo y con su estilo. Es así como está funcionando. Entonces, ¿representa Álvaro Ramos la renovación? Pregunto nuevamente, ¿qué opinan ustedes? Y por otro lado, Juan Carlos Hidalgo, no tengo mucho que decir. Primero, porque no ha sido una persona muy mediática, no se ha hecho cercana a los públicos en redes. Entre Liberación Nacional y la Unidad hay, aunque Liberación Nacional reunió como la tercera parte de la gente que fue a votar en la en la convención pasada, ¿verdad? En el 2021, aún así tiene mucha más población, o voto duro, como le dicen, que el Partido Unidad Social Cristiana. Tal es así que no se tiene claro exactamente cuántos pocos miles de personas fueron a votar en la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Y eso es delicado. Es tan delicado que uno podría pensar que difícilmente el Partido Unidad Social Cristiana va a sacar un diputado en la próxima asamblea. Y lo más curioso, el Partido Unidad Social Cristiana demostró el día de ayer no tener unidad. Y a lo largo de esta Asamblea Legislativa han demostrado no tener unidad. No estoy diciendo que sean malos diputados, cada uno tendrá su criterio, de Lerigo Borges, Vanessa Castro, eh, Melina Hoy, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, este, la diputada Rojas, y ahí se me van algunos por ahí. Pero el punto es, Alejandro Pacheco también, em, cuánto ha sembrado el Partido Unidad Social Cristiana en este momento para garantizarse por lo menos la mitad de las curules que tienen en este momento en las próximas elecciones? No tienen un candidato fuerte, no tienen un candidato cercano, no tienen un candidato carismático. Pregúntense cuáles son las propuestas de Juan Carlos Hidalgo.
Es más, ahí comentaron, ni siquiera estuvo en el país el día de las elecciones, desconozco por qué. Entonces, esa desconexión o esa falta de unidad en la unidad los hace justamente lo contrario a lo que dice su nombre, un partido completamente desunido. No hay mucho que decir. Yo al día de hoy lo que veo, el PLP, para los que les gusta la matemática, se fue factorizando de 6 a 5 diputados, ¿verdad? En la Asamblea, después a 3, y yo creo que en las próximas elecciones se va a factorizar completamente a 0. Se va a reducir a su mínima expresión. Y aparentemente a la unidad le va a pasar lo mismo. Si alguien piensa lo contrario, ahí lo ponen en comentarios. Yo, encantado de la vida, los leo. Pero parece que por ahí va la procesión. Muchísimas gracias.